Para poder hablar de lo nuevo tenemos que tener las bases. Y algo que es bien importante, a veces decimos la próstata, sí, la próstata, pero ¿dónde está la próstata? ¿Cómo es que hacen una biopsia transuretral? ¿Cómo hacen una resección transuretral? Y miren ustedes lo perfecto de la anatomía, ¿verdad? La vejiga urinaria, obviamente aquí vienen descendiendo los uréteres, y acá la glándula prostática, que obviamente envuelve en sí la porción de la uretra prostática, y vean ustedes todos los orificios que esta mantiene, y es obvio pensar en la sintomatología que estos pacientes puedan tener. Para hablarles un poco en general, ¿qué es el cáncer de próstata? Muchos hemos oído el nombre, y quiero decirles porque el concepto del cáncer no es otra cosa más que el crecimiento desordenado, descontrolado y anormal de las células glandulares prostáticas. Y el cáncer es en general sin ponerle apellido. Esto es redundar, es el tumor maligno. Ahí les digo, a veces la gente tiene el concepto, doctor, ¿y mi cáncer es benigno o maligno? No hay cáncer benigno, el cáncer es maligno. Hay tumores benignos y hay tumores malignos. Entonces, tumor maligno de la glándula prostática. Y obviamente esto es algo bien importante, por eso se los anoté acá, que generalmente los carcinomas prostáticos se originan en la periferia de la glándula prostática. Por eso es que muchos pacientes pueden tener la enfermedad y ya hasta en etapas avanzadas, pues que cuando... ¿Qué o cuáles son los síntomas que deberían de hacernos pensar que un paciente pudiera estar cursando con un carcinoma prostático? Quiero decirles que no hay ningún signo o síntoma patognomónico de cáncer de próstata. O sea, si alguien está con hematuria, ya tengo cáncer de próstata. No es cierto. Entonces, es una variedad de síntomas. Y muchas veces, como yo les mencioné, la sintomatología depende a qué nivel se originó la neoplasia. Hay síntomas de tipo irritativo, y esos son los que más podríamos ver en la práctica diaria. Aumento de la frecuencia urinaria. Ustedes saben que esto muchas veces se incrementa también por la noche. La urgencia de ir a orinar, porque muchas veces hay agrandamiento de la glándula prostática. El ardor al orinar, o sea, disuria, y por supuesto sangre en la orina, que todos conocemos como hematuria. El cáncer de próstata, para que ustedes tengan una idea, es localizado hasta en un 70%. Lamentablemente nosotros no hacemos el diagnóstico en esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay síntomas asociados. Si usted sabe que el hombre, en general, cuando digo hombre, entiéndase hombre y mujer, vamos al médico cuando ya la enfermedad está en etapas más avanzadas. Localmente avanzado quiere decir que obviamente solo se rige a la glándula prostática o al tejido circunvecino, y lo que para nosotros es de mucha tristeza es que la mayoría de nuestros pacientes, quizás más del 70%, los diagnosticamos en la etapa más avanzada de la enfermedad. A Dios gracias, esto pues es el porcentaje mínimo. Factores de riesgo, no me voy a entretener, obviamente. Hay una frase que dice, hombre que llega a los 60 años va a tener cáncer, hasta no demostrar lo contrario, en cualquier etapa de su vida, de los 60 años para arriba. Quiere decir que un paciente a los 90, eso dice que cuando uno es niño, la posibilidad de tener cáncer es ni siquiera el 1%. Cuando uno es joven, como la mayoría de los que estamos aquí de 30 años, la posibilidad de tener cáncer es como del 2 o el 3%. De ahí los maestros, que ya seguramente llegarán a los 50, entonces la posibilidad de tener cáncer es entre un 10 y un 20%, pero los pacientes o las personas, los hombres mayores de 80, 90 años, tienen igualmente ese porcentaje de riesgo de tener cáncer de próstata. O sea, que decir, a mayor edad, mayor probabilidad de tener cáncer de próstata. La dieta, aquí dicen, esto sigue siendo temas de conversación y de discusión. Se sabe que hay cosas que pueden proteger, no hay ningún alimento que en sí aumente el riesgo de un cáncer directamente, excepto las dietas que tienen los asiáticos con cáncer gástrico. Pero obviamente si hay alimentos, en teoría dicen que el licopeno que viene en el tomate, se ha visto propiedades que disminuyen el riesgo de tener cáncer de próstata, así que a comer tomate todos los días. Historia familiar, por supuesto, a Dios gracias, el cáncer en general, el 80%, esto es lo triste, ¿verdad? El 80% no se sabe la causa del cáncer. O sea,
Imagínense todo lo que desconocemos. Un 10% es familiar y un 10% es genético, en general. Gracias a Dios, porque imagínense que fuera el 80% genético, los hombres estaríamos tristemente perdidos, pero a esto se refiere. Entonces hay que averiguar, en oncología es importante revisar el árbol genealógico. Hay que preguntarle a los abuelitos si todavía viven, qué tenían los abuelitos de ellos, para ir más o menos viendo qué riesgo tenemos. La raza, por supuesto, esto no es nada de discriminación, pero se sabe que la raza afroamericana es la que mayor riesgo tiene de estas neoplasias. Y factores ambientales, pues esto es multifactorial y no hay algo que diga realmente que eso aumenta el cáncer de próstata. Perdón porque algunas diapositivas van a aparecer ahí combinadas entre inglés y español, pero esta quizás sea una de las diapositivas que yo quisiera que le pusieran atención. Desde que se descubrió el antígeno prostático específico, muchos de los hombres dijimos, gracias a Dios ya no tengo que ir con el urólogo para que me dé su punto de vista, ¿verdad? Entonces, pero no, miren pues, por sí solos, esto es el examen rectal digital, el antígeno prostático específico, y este es el ultrasonido transrectal. Haciéndolos por separado, ustedes miran que el valor positivo predictivo es bien bajo. Pero si sumamos los tres, cuando están bien indicados, por supuesto vamos a tener una sensibilidad mayor del 90%. Entonces vean ustedes que la sensibilidad del examen, y es que esto del examen digital rectal está directamente relacionado al operador. Si el operador es tan habilidoso que ha hecho una gran experiencia palpando próstatas normales y próstatas patológicas, por supuesto que pudiera detectar una próstata con patología. Hasta el 84% y una especificidad que si esto es negativo, eso va a ser negativo en un 97%. Vean ustedes el antígeno prostático, que uno esperaría que si el antígeno es normal, alguien va a decir, entonces no tengo cáncer de próstata, porque un 5 a un 10% de los pacientes con cáncer de próstata pueden tener antígeno prostático normal. Entonces no es la salvación. Y vean ustedes, esta es la sensibilidad hasta un 80% y la especificidad igual. Y el ultrasonido, que también es operador dependiente, ¿verdad? Porque si el radiólogo no está entrenado en esto, nos puede dar una muy buena información o una mala información, y estos generalmente son estudios momentáneos que los ultrasonografistas o los radiólogos lo hacen en el momento de la ejecución del procedimiento. Para que les quede el mensaje, hablar de antígeno prostático específico yo creo que sería motivo de una sola conferencia. Hay tanto que estudiar y tanto que aprender, que quise en esta única diapositiva decirles que es una glicoproteína de cadena simple y que está producida en las células epiteliales prostáticas, por eso es que se llama antígeno prostático específico. Vean ustedes, y más adelante también ahí tengo una diapositiva para hablar de los niveles, pero se dice que los niveles menores de 4 nanogramos por mililitro son considerados como normales, pero ya les dije, puede haber cáncer de próstata aún con antígeno normal. El antígeno entre 10 y de 4 a 10 nanogramos está asociado en un 22% con cáncer de próstata. Y cuando esto sobrepasa los 10, uno en oncología dice mayor de 10 es cáncer de próstata hasta no demostrar lo contrario, y mayor de 20 es que tiene metástasis óseas hasta no demostrar lo contrario. Entonces vean ustedes la importancia de conocer esta prueba, y lo único, aunque dice específico, sabemos que hay ciertas situaciones que pudieran elevarlo. Por ejemplo, pacientes con hiperplasia prostática benigna pues pueden tener elevaciones que pudieran corresponder a menos de 10 y no necesariamente ser neoplasia. La manipulación, por ejemplo, si un paciente va a su evaluación anual, le hacen el tacto rectal para evaluar la próstata y posteriormente se hace un antígeno, obviamente esto se va a elevar porque hay estimulación de la glándula. Esto quizás ahorita que ya empezaron a comer, póngale atención, porque quizás esta la información que en general todos tenemos que tener, tanto del antígeno prostático específico total como la fracción libre del mismo, porque a veces ni siquiera lo pedimos pero no lo sabemos interpretar. Hablamos que si un paciente tiene 2 nanogramos por mililitro, la posibilidad de tener cáncer es del 1%. Si tiene entre 2 y 4, que todavía estamos en el rango normal, es del 15%.
Pero cuando ya esto pasa a los rangos normales, y hablamos, como les había mencionado anteriormente, hasta un 25%, pero vean ustedes, mayor de 10, la posibilidad de un hombre de tener cáncer es mayor del 50, y mayor del 50 puede ser 51, 60, 70, 90 o 100%. Pero vean ustedes, porque a veces uno solicita, como ahí están en las órdenes de laboratorio, uno marca todo, ahí no sabe uno qué es lo que está pidiendo, porque luego viene y la computadora le interpreta a uno los resultados, pero esta fracción, porcentaje de fracción de antígeno libre, se resulta de dividir este resultado de la fracción libre del antígeno entre el total y multiplicado por 100, y eso nos va a dar porcentajes. Si una fracción libre de antígeno es de 0 a Dios, la posibilidad de cáncer es más del 55%. Y vean ustedes que entre más alto es este porcentaje, menos posibilidad de tener cáncer puede tener ese paciente. Aunque en oncología, como en la medicina, nada es absoluto, ¿verdad? Lo mejor es consultar a la gente pues, que maneja cada enfermedad específicamente. Pero esto es para que vean que muchas veces sí es importante pedirlo, pero saberlo interpretar. Entonces, vuelvo a la carga, entre más alta es este porcentaje, más posibilidades tiene un paciente de que lo que tenga sea cáncer. Otra diapositiva bien importante. Evaluación inicial, los resultados del screening y el seguimiento que debe de dársele a un paciente dependiendo de los estudios que uno le haga. Examen digital rectal más antígeno total. Si en el screening estos dos fueron negativos y el antígeno normal, este paciente debe seguir en un chequeo normal. Y aquí aprovecho a decirles, la Asociación Americana del Cáncer dice que todo hombre mayor de 50 años debe de ir a una primera evaluación con el urólogo, independientemente de si tiene síntomas o no. Y la excepción a la regla es, porque ahora cada vez vemos que el cáncer está ocurriendo en las personas jóvenes. Ahora, por ejemplo, antes mirábamos cáncer de mama en mujeres mayores de 60 años, era muy frecuente, pero ahora estamos viendo jovencitas entre los 20 y 30 años con cáncer de mama. Y ahora hemos visto pacientes con cáncer de próstata de 30, 33, 35 años, que eso nos debería dar miedo pues, a los que tenemos esa edad, ¿verdad? Aunque ustedes no lo crean. Entonces, la Asociación Americana dice, mayores de 50 deben de ir a una evaluación con el urólogo, excepto los que los papás tuvieron cáncer de próstata a los 50 años, ese hijo debe de empezar a los 40 años a detectarse o a chequearse por esto. La consejería para el screening de cáncer de próstata y el antígeno prostático, si no hay antecedentes familiares de cáncer de próstata, el examen digital fue rectal, pero el antígeno prostático fue mayor de 10, este paciente debe de ir a una biopsia rectal transuretral. Si está entre 4 y 10, de igual manera, y entonces si solamente hay un resultado anormal, el urólogo es el que debería de considerar si es necesario o no hacerle la biopsia. Si hay una historia familiar de cáncer prostático o medicamentos asociados para enfermedad prostática, si el examen digital rectal es positivo y el antígeno sea normal o positivo, este paciente debe de ir a una biopsia transuretral rectal. Quiero decirles, y hago otro paréntesis, nosotros no tratamos, eso creo yo, por ahí creo que ya había los laboratorios. Eso nos enseñaron los maestros. No hay que tratar laboratorios, no hay que tratar resultados de ultrasonido. Nosotros los oncólogos, en la base del diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes es el diagnóstico histopatológico, ¿verdad? Que les quede ese mensaje, que les quede, doctor, mire, me salió una masa, ¿será cáncer o no? No sé, ¿no es oncólogo usted? Pues sí soy oncólogo, pero no soy adivino. Entonces usted tiene que ir a una biopsia y a veces también hay que saber seleccionar a los patólogos. Por eso la invitación que yo les lanzo esta mañana, porque seguramente aquí van a haber muchos especialistas en el futuro, es que cada quien se comprometa con la especialidad que va a realizar, porque somos todos tan importantes. Dice que juntos todos somos importantes, por separado ninguno. Signos y síntomas ya se los había mencionado inicialmente, pero solo para que vean que dependiendo de dónde está
la neoplasia. Cuando son periféricos generalmente no hay sintomatología, pero cuando ya estamos hablando entre la zona de transición, que es la periférica y la central, aquí están los síntomas que ya los habíamos mencionado. Y cuando estamos hablando, esto es en enfermedad temprana, ya en una enfermedad localmente avanzada, ya podemos ver incluso cuando hay eyaculación, que el semen se mancha de sangre, y hay disminución en la eyaculación también, hay impotencia. No sé por qué tendría que haber aparecido esta enfermedad en el hombre. Y cuando la enfermedad ya es avanzada, obviamente estamos hablando de que probablemente ya hay enfermedad ósea. El hueso es uno de los blancos predilectos del cáncer de próstata. Les hablaba de que el diagnóstico es histopatológico, y muchas veces que salió, a veces el patólogo reporta carcinoma de próstata, sí, pero yo necesito ver qué tipo es, porque unos son de peor pronóstico, y por supuesto, a Dios gracias, el 90% son adenocarcinomas, pero vean, hay tumores relacionados a las células renales, son células pequeñas que también hay en el pulmón, carcinoma de células transicionales, perdón, esto es lo de la vejiga, carcinoma in situ, que eso igual uno quisiera diagnosticarlos en esta etapa, los carcinosarcomas, y hay sarcomas también de la próstata, y las no epiteliales, todas estas son epiteliales, y las no epiteliales tipos linfomas. El linfoma no solo es en ganglios linfáticos, no solo es en órganos del sistema hematopoyético, sino también el retículo endotelial, sino también existe el linfoma extragonadal. Y vean ustedes acá para entender de una mejor manera cómo se distribuyen los porcentajes, ¿verdad? Esto es el porcentaje de tejido afectado, y esto es la posibilidad de que dijimos de tener cáncer dependiendo de esto. Entonces vean ustedes, cuando uno mira a nivel de la zona de transición, ¿verdad? Que estamos hablando de un 10% del tejido prostático, la posibilidad de que acá aparezca cáncer es de un 20%, pero quiero llevarlos al otro extremo. Cuando hablamos de la zona periférica, cualquier lesión, tumor, masa que haya en esta zona, obviamente aquí estamos hablando de una mayor cantidad de tejido prostático, y la posibilidad de tener cáncer, pues obviamente rebasa el 70%. Vean ustedes por qué es importante que los urólogos, idealmente debería ser el urólogo oncólogo o el cirujano oncólogo el que debería de abordar quirúrgicamente estos pacientes, porque miren, nuestro sistema inmunológico, específicamente hablando del sistema ganglionar, es tan complejo y tan completo que muchas veces para escanificar patológicamente un paciente debería ir a para el paciente que se le indica la resección quirúrgica, pues obviamente el cirujano que va a abordar esto es importante que conozca todo el drenaje linfático de la glándula. La mayoría de cánceres, hemos dicho que los cánceres muchas veces no solo son locales, pues pueden presentar como enfermedades sistémicas, y como les decía, el hueso es uno de los blancos predilectos del cáncer de próstata, seguidamente del hígado, el pulmón, y gracias a Dios que lo menos frecuente es el sistema nervioso central. No voy a entretenerme de esto, pero para nosotros, para poder pronosticar y abordar el tratamiento de un paciente oncológico, tenemos que estadificarlo. Eso nos sirve para esto. Solo se los voy a mencionar rápidamente, porque seguro que al salir de aquí ya se les olvidó la estadificación. A veces a nosotros se nos olvida también. Pero el tumor, en el más temprano, que se diagnostica incidentalmente, porque el paciente a lo mejor tenía una hipertrofia prostática y le hicieron una biopsia y menos del 5% aparece un carcinoma. En el estadio, en el T1B, es T1A, T1B, es más del 5%, y sucesivamente, conforme aumenta los lóbulos, puede ser en un solo lóbulo o invadir los dos lóbulos, que aquí ya sería un T2, y así vamos estadificando esta neoplasia. Cuando ya la diseminación, o sea, se sale de la glándula prostática per se y va a las vesículas seminales, ya estamos hablando de un tumor T3, y el T4 es cuando obviamente ya se salió por completo de la región y puede ir a órganos circunvecinos. En oncología hablamos de factores pronósticos, que esto es bien importante, y esa es la pregunta del millón cuando el paciente diga: doctor, ¿cuál es mi pronóstico? ¿Verdad? A veces el paciente llega tan enfermo que digo: doctor, quiero que usted sea sincero conmigo, ¿cuál es mi pronóstico? ¿Cuánto me queda de vida? Y yo en eso sí me apunto, y les digo yo, sinceramente, no sé. Porque a veces los médicos oncólogos la jugamos a ser Dios y creemos que nuestra vida está en un estadio ya terminal, o a usted le quedan 3 meses de vida, y nos llevamos las sorpresas que al año estamos viendo a esas personas. Así que por favor, nunca hagan pronóstico de las enfermedades, aunque se mencionen en la mayoría de nuestros libros. Por supuesto que entre más sintomatología pueda tener un paciente, estamos hablando de una enfermedad más avanzada. Algo que utilizamos mucho en oncología es el estado funcional
o el status performance, que así se llama, se le menciona en inglés, y yo no sé si más de algunos de ustedes han oído la tabla de Karnofsky, a esto se refiere. Más del 70% nosotros nos da la posibilidad de tratar a estos pacientes. Por supuesto, si un tumor lo diagnosticamos localmente, este pronóstico va a ser mejor. Si un paciente es llevado a cirugía, muchas veces la cirugía, como les mencioné al principio, es salvadora o curativa en estos pacientes. Más avanzada, el pronóstico es diferente. Por supuesto, ¿verdad? Hay pacientes que puedan tener 2 o 3 lesiones en el escáner óseo, pero aquellos que tienen hasta 50, 60, 100 lesiones óseas, estamos hablando de una enfermedad muy severa. Y por supuesto, algo que es importante, a veces se nos olvida pedir niveles de testosterona. Quizá les pido perdón porque algo que debí decirles, siempre hay un villano en las películas, ¿cierto o no? No hay película buena si no tiene su villano, ¿verdad? En el cáncer de mama, el villano son los estrógenos. En el cáncer de próstata, el villano es la testosterona. O sea, ese es nuestro blanco, ese es nuestro target. Entonces, deberíamos de pedirle niveles de testosterona sérica a estos pacientes porque inclusive eso nos puede ayudar en el manejo. Aquí hay unas recomendaciones, por ejemplo, de qué manejo se le debe dar a los pacientes en estadio 1, en estadio 2, que son los más iniciales, por así decirlo. Estos pacientes pueden ir a una prostatectomía radical si son menores de 70 años, dice la Asociación Americana del Cáncer. Pero si son mayores de 70 años, eso lo debería de considerar el cirujano oncólogo o el urologo, porque muchas veces, como dice, ver y esperar, ¿verdad? Eso va a depender de las otras comorbilidades que estos pacientes puedan tener. Imagínense, un paciente de 70 años casi tiene de todo, ¿verdad? Entonces, es bien importante poder indicar. Eso es algo también que se me había olvidado decirles. Todas las terapias oncológicas deben de ser personalizadas, individualizadas, ¿verdad? Porque muchas veces uno generaliza el concepto. Cáncer de próstata, tenés en los huesos, ya te vas a morir, ¿verdad? Eso no es absolutamente cierto. Entonces, estadio 3, entonces uno, que ya estamos hablando, que la enfermedad se salió de la próstata, que las vesículas seminales ya pueden estar infiltradas, uno pudiera, 2 opciones. Los resultados han demostrado que si estos pacientes van a cirugía o van a radioterapia 3D, los resultados son exactamente iguales. Pacientes que, por ejemplo, tuvieron enfermedad, un infarto, son isquémicos y tienen muchos factores de riesgo para una cirugía, estos pacientes se pueden beneficiar de llevarlos a radioterapia. Cuando hablamos de estadio 4, que yo creo que esto es la parte final de la conferencia, porque son avances, obviamente hablamos de la castración. Ustedes saben que la testosterona principalmente se produce en los testículos hasta en un 90%. El resto se produce en las glándulas suprarrenales y el resto se produce a nivel central, ¿verdad? Entonces hablamos de castración. La castración puede ser quirúrgica o puede ser química, que es la que mayoría de los oncólogos pues nosotros quisiéramos hacer, pero en esto nos ganan los urólogos. Aquí habla de esta, bueno, esto es para estos pacientes. Y luego estos pacientes que ya fueron sometidos a terapia de bloqueo androgénico y progresan o recurren en la enfermedad, es un nuevo término que apareció ya hace como 3-4 años, que se llama cáncer de próstata resistente a hormonoterapia. Anteriormente a esto se les llamaba hormonos resistentes, pero ahora, como sabemos que hay castración química o quirúrgica, entonces existe esta nueva división y les voy a presentar una nueva que parece ser que va a ser la más específica, porque esto todavía deja sus lagunas. Estos pacientes deben de ir a un bloqueo androgénico, obviamente debería uno considerar que recibieron inicialmente o de una deprivación androgénica con las nuevas terapias que existen, o ir a una segunda línea de hormonoterapia o quimioterapia, que es lo que apareció hace más o menos 10 años, y o considerar radioterapia de manera paliativa. Esta es quizá la gráfica que yo aquí me debería de quedar para ya no darles tantos conocimientos, pero vean ustedes, esta ha sido la evolución del cáncer de próstata desde que yo estaba, mire, en medicina, haciendo mi externado en el San Juan de Dios. 1984, la mayoría de aquí no habían nacido, ¿verdad? No, ¿verdad? Ninguna mujer tampoco. Entonces vean ustedes el lapso que pasó desde el 84 hasta el 2010. Casi fueron 30 años de permanecer en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo.
Es increíble cómo en 2 años, por así decirlo, la terapia oncológica es increíble hasta dónde va. 1984, por 5 años, los antagonistas de la LH-RH, a esto le llamábamos nosotros el bloqueo androgénico completo, porque bloqueábamos a nivel testicular y bloqueábamos a nivel del sistema nervioso central, a nivel de esta hormona. Y por supuesto los bloqueadores reversibles de los receptores de andrógeno, ¿verdad? Y aquí principalmente hablamos de la bicalutamida, y aquí hablábamos de la goserelina y hablábamos del acetato de leuprolida. Espero en esto de los medicamentos no equivocarme, porque tengo un buen supervisor aquí enfrente degustando su platillo. Posteriormente, intermediamente, apareció este medicamento que se llama mitojantrona en el 96, que realmente al principio aportó algunos resultados favorables, pero seguíamos tratando todavía hasta en el 2000 el bloqueo androgénico completo. Posteriormente se descubrió un nuevo medicamento que esto vino a mejorar el pronóstico y la evolución del cáncer prostático. El ácido zoledrónico es un bisfosfonato que está dirigido a la enfermedad ósea metastásica. Esto no es quimioterapia, sino que estos son terapias complementarias, terapias que nos ayudan mucho en mejorar el estado de vida de nuestros pacientes. Pero pasaron, ven ustedes, desde el 84 al 2004, 20 años y seguíamos con lo mismo. Y los pacientes progresaban o se hacían resistentes a la hormonoterapia, y lamentablemente, cuando uno leía sus libros de textos, yo estuve en el 2000 en la Ciudad de México, el libro de texto decía: la quimioterapia en cáncer de próstata no sirve. Y todos nos poníamos tristes, ¿verdad? Porque decía, ¿de qué vamos a vivir nosotros los oncólogos, verdad? Pero bueno, de ahí empezaron a hacer los estudios con quimioterapia. El docetaxel es un taxano, y esto vino a revolucionar la respuesta y el pronóstico de los pacientes con cáncer de próstata que se hacían resistentes a la castración química o quirúrgica. Y esto pues vino a aportar, las respuestas fueron espectaculares, a más del 50%, y ahí nos quedamos. Hasta que en el 2010 empezaron a aparecer, yo no sé qué se les dio a los científicos de meterse a estudiar una neoplasia donde el pronóstico progresaban, segunda línea, tercera línea, para que ustedes se imaginen, se les da ketoconazol, en algún mínimo porcentaje de pacientes mejoraban, pero de ahí no había nada que ofrecerles, más que decirles, mire, viva el resto de su vida, y los pasábamos a terapia médica de soporte, cuidados paliativos. La quimioterapia, por supuesto, agregó sus efectos colaterales, pero no fue sino hasta el 2010 que aparece un nuevo medicamento de quimioterapia modificado, siempre sigue siendo un taxano, y esto fue llamado cabazitaxel. Esto fue aprobado por la FDA en el 2010, y ahí investigaron otros científicos y querían ver si el sistema inmunológico estaba comprometido con estos pacientes, y de ahí nació el Sipuleucel T, que también fue posteriormente aprobado por la FDA. Del 2002 hasta casi el 2010 apareció una nueva droga, el denosumab, que es un medicamento dirigido también para la enfermedad ósea metastásica, y esto vino a demostrar que cambió el pronóstico y la calidad de vida de nuestros pacientes con enfermedad ósea metastásica. Y no fue sino hasta el año 2011 donde una nueva droga aparece, y es el acetato de abiraterone. Inicialmente este protocolo se conoció como el MB3100 o Medivision, se llamaba esta droga inicialmente por la casa que lo investigó, en que se vio que esto era quimioterapia, esto es inmunoterapia, esto es terapia para el hueso, y estos medicamentos son bloqueadores de los receptores de andrógenos. Entonces, como que volvimos nuevamente a los principios, y muchas veces el éxito de las enfermedades es volver a los principios, porque muchas veces nos estamos dando cuenta que las drogas que anteriormente utilizábamos, mejoradas, nos ofrecen resultados espectaculares, y esto ya fue aprobado por FDA. Y lo más reciente, para los que les gusta ir a leer, es el radio 223. Esto fue publicado, creo que en el New England de Medicina, en julio 18 de este año. Y esto está cambiando el pronóstico de los pacientes con cáncer de próstata con metástasis óseas. Entonces vean ustedes
que en nuestro arsenal, a Dios gracias, tenemos un montón de flechas. Parece ser que la tendencia actualmente, el punto de partida es el inicio de quimioterapia con este agente, docetaxel. Pero las nuevas tendencias es hacer que estos pacientes se pudieran beneficiar si una vez se demuestra la progresión o el escape en el primer bloqueo androgénico. Por ahí les voy a presentar algunos estudios. Se ha visto que estos pacientes ya no necesitarían pasar por el manejo de quimioterapia. Vean ustedes, esta es la historia natural del cáncer de próstata. No hay ningún urólogo en el auditorio. Puedo hablar con libertad, ¿verdad? Sí, hombre. Pero esto es un mal de todos los países. El urólogo generalmente trata el cáncer de próstata desde que lo diagnostica. Lamentablemente lo refiere a oncología médica cuando ya está de una manera avanzada y que ya no respondió a todas las terapias pues que ellos conocen, y como son terapias orales y subcutáneas, eso es muy fácil de aplicar. Pero vean ustedes cómo es dijéramos el panorama bajo el cuidado de un urólogo, ¿verdad? Obviamente aquí estamos hablando, esto es lo importante, que cuando uno diagnostica un cáncer de próstata generalmente lo tenemos en un estado sensible, porque no ha sido expuesto a toda la terapia, o sea, no ha creado resistencia. Entonces, lamentablemente nosotros los oncólogos médicos ya no los encontramos así. Entonces los pacientes van a terapia local, les hacen una RTU-P si es mayor de 70 años, les hacen una prostatectomía radical y posteriormente, si ellos estudiaron un poco del TNM, les dan su bloqueo androgénico. Si los pacientes no les va muy bien, entonces empiezan a usar las nuevas terapias para aquel entonces, los bloqueadores de LH y RH y los antiandrogénicos, como les había mencionado, la vitalvitamina. Entonces, generalmente este es el mejor escenario del paciente con cáncer de próstata. Lamentablemente, cuando ya nos toca a nosotros la parte de atender a estos pacientes, estamos hablando que ya el paciente está en una etapa de resistencia a la castración, que tiene enfermedad metastásica y por supuesto es un paciente con múltiples sintomatologías. Entonces, aquí es donde vienen los héroes de la oncología médica. No somos nosotros, ¿verdad, Noé? Ya te digo. Buenos días, Noé. Pero aquí empezamos nosotros, a Dios gracias, que Dios ha dado el conocimiento. Una de las cosas que al final de los tiempos íbamos a ver era el aumento de la ciencia, y lo hemos visto a todo nivel. Y entonces viene ya las terapias de salvamento, que son las que ya les mencioné, y por supuesto, a nosotros los oncólogos médicos nos toca esta fase terminal que a muchos no nos gusta, ¿verdad? Pero lamentablemente, miren, esta es la historia de un paciente con cáncer de próstata. Yo creo que, como les dije antes, cada quien debería de hacerse responsable de la especialidad que practica. Porque cuando nosotros somos los pacientes, usted escoge el mejor cardiólogo, el mejor neumólogo, el mejor intensivista, el mejor endocrinólogo, y por supuesto uno quisiera escoger el mejor cirujano oncólogo, el mejor oncólogo médico, la terapia más moderna, PET scan, todo. Pero cuando ves nuestros pacientes, como que no mucho nos importa, ¿verdad? Entonces yo creo que debemos de pensar en nosotros mismos al momento de tratar a estos pacientes. Vean ustedes, estos son los términos que hemos conocido de cáncer de próstata. Ya voy a ir terminando. El paciente anteriormente se le llamaba andrógeno independiente. Estos pacientes iban a este tipo de tratamiento, cirugía, bloqueo androgénico, pero es un término inapropiado, porque muchas veces los pacientes con cáncer de próstata aún siguen respondiendo a la terapia antiandrogénica, que se le había llamado refractario a hormona, o sea, hormono resistente u hormono refractario. Inapropiado, porque todavía ahora se han visto que muchos pacientes se están beneficiando siguiendo atacando el receptor del andrógeno. Y posteriormente, lo que en la actualidad estamos es el cáncer de próstata resistente a la castración. Pero es favorable, pero aún nos deja muchas inquietudes y no debería ser este término. Lo que se está proponiendo en la actualidad es llamar a este tipo de pacientes con cáncer de próstata resistentes endocrinológicamente, porque eso es lo que está prevaleciendo. Porque ¿qué va a pasar con las nuevas terapias cuando empiecen a aparecer las primeras resistencias? ¿Cómo le vamos a llamar a este tipo de pacientes? Endocrino resistentes. ¿Por qué? Porque el principal objetivo en cáncer de próstata es atacar
al receptor, ¿verdad? Para que obviamente no haya producción de testosterona. Examen de próstatas. Hombres, también uno debe de seleccionar a sus médicos, ¿verdad?